Bien, vámonos a el libro de Apocalipsis, al capítulo número 2. El versículo es el número 8 al 11, porque hoy vamos a estudiar el mensaje que el Señor Jesús le manda a la iglesia de Esmirna. Y es un mensaje corto, creo que es de los más cortos que se enviaron, pero aún así tienen un significado muy importante. Y también el Señor Jesús va a atacar algunas doctrinas que parecieran estos tiempos que son nuevas, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Esas doctrinas empezaron hace mucho y el apóstol Juan empieza a combatir, bueno, no él, el Señor Jesús empieza a combatir las doctrinas equivocadas que las iglesias estaban absorbiendo. Entonces, hoy vamos a ver el mensaje de Esmirna. Este sería nuestro tercer estudio. Al respecto, vimos una introducción. Vimos la primer mensaje a la iglesia de Éfeso y ahora vamos a ver en este tercer episodio el mensaje a Esmirna. Así que váyase para allá, para Apocalipsis capítulo 2 versículo 8 al 11. Vamos a leerlo todo y ahorita entramos en detalles. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y viene entre paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche porque nos permites estar juntos una vez más a través de este medio. Te pido, Señor, que tomes tú toda la autoridad de lo que vamos a estudiar aquí, que seas tú quien sea glorificado a través de este estudio. Permite que puedan las personas que en algún momento lo escuchen puedan ser bendecidos por la enseñanza que sale de ti, Señor. Gracias por todo esto, todo lo ponemos en tus manos, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a platicar sobre este mensaje. Como hemos estado viendo, la semana pasada hablamos que cada una de las cartas que el Señor Jesús le dicta al apóstol Juan, hay algo muy interesante en esto y es que, como habíamos comentado hace unos días, es el mismo Señor Jesús el que le está dictando en tiempo real a Juan lo que él debe escribir. Él está diciendo, escribe esto a la iglesia y Juan está escribiendo a esas cosas que el Señor Jesús le está mandando a la iglesia. Y como hemos analizado, todas las cartas van a tener una estructura y una estructura de 4 puntos. La primera, si usted lo anotó la semana pasada, es que siempre contiene presentación, una presentación del Señor Jesús. Habla de él mismo, se describe de una cierta forma y termina diciendo, dice esto. Es decir, yo o el que hace esto, dice esto. Es decir, se presenta a sí mismo y empieza a decir su mensaje para que la gente sepa quién es el que le está hablando. El segundo punto en la estructura es que el Señor Jesús va a dar un análisis del estado de la iglesia y siempre va a empezar con yo conozco tus obras y empieza el análisis de las cosas que hace la iglesia bien y mal. Hace un análisis profundo de lo que el Señor Jesús está viendo en las iglesias, las cosas buenas y las cosas malas. En la tercer punto en la estructura, vamos a tener que hay recomendaciones y advertencias. Debido a lo que él vio de la iglesia, debido al análisis que él hace de la iglesia, en base a eso hace ciertas recomendaciones y algunas advertencias, algunas muy fuertes. Entonces, al último, tenemos la cuarta parte de la estructura de las cartas, entramos en las promesas, que las promesas siempre son abiertas, no son tan solo para la iglesia a la que se le está escribiendo, sino que el Señor Jesús rompe esa cuarta pared para decirle, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es que estas promesas son para todos los creyentes. Y estas cartas están hechas para que yo pueda identificarme dónde estoy yo, si yo soy parte de esa iglesia, si mi corazón tiene los mismos problemas que un congregante de Éfeso, de Esmirna,
de Pérgamo, de la Odisea. Yo me voy a tratar de identificar lo que yo estoy viviendo con lo que muchos de estas personas en la iglesia estuvieron viviendo. Entonces las advertencias son para mí, las promesas son para mí, y todo el análisis que hace el Señor Jesús de cada una de estas iglesias me lo está haciendo a mí también. De manera que esto es algo para que nos podamos relacionar. Ahora vamos a empezar con esa estructura que estamos platicando, vamos a empezar a estudiar a la iglesia de Esmirna. Y empieza diciendo, como en en todas las cartas, el versículo número 8 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Vamos a platicar un poco de Esmirna, vamos a dar un poco de datos generales para que usted más o menos sepa qué estamos hablando. Esmirna era una ciudad eh, que competía mucho con Éfeso, por una iglesia, para una iglesia, una ciudad muy grande, muy hermosa. De hecho, Esmirna, significa olor fragante, viene de la mirra, de ese perfume, por decirlo así, que se ponía para dar un aroma agradable. La mirra tenía esa fragancia y también tiene una connotación mortuaria porque a veces a los muertos los ungían con esta especia, con este olor para evitar que llegara a oler mal los cuerpos, para disfrazar un poco el aroma de la descomposición. Entonces, Esmirna es una ciudad muy grande, se reconoce porque tenía una medicina muy avanzada, o sea, sus estudios en medicina eran muy avanzados. Era un lugar bastante conocido, también tenía su área de puerto, según entiendo, pero hay algo bien interesante, ¿eh? La única de las 7 ciudades a las que se le escribe que todavía está vigente, que todavía tiene, a pesar de que ha sido perseguida y ha sido atacada muchas veces esta ciudad, que es una de las más antiguas que hay, aún sigue ahorita, las demás son ruinas y aún esta ciudad sigue operando actualmente. Y tiene un grupo de creyentes que todavía permanecen en Esmirna. Y eso es algo interesante porque de las 7 es la única que usted puede ir a visitar y no va a haber ruinas, va a haber una ciudad que está habitada y que está constantemente en movimiento como cualquier otra. Eso es algo interesante que nos va a servir ahorita en nuestro tiempo de estudio. Ahora, ya entrando en detalles, ahorita podremos hablar un poquito más de algunas características de esta ciudad, pero lo primero que es la presentación que el Señor Jesús hace. Sabe, las presentaciones que Jesús le hace a la iglesia van a tener mucho que ver con las situaciones que la iglesia estaba viviendo. Van a tener mucho que ver cómo se presenta Jesús según las personas a las que le está escribiendo. Y es que el Señor Jesús tiene esa forma, esa versatilidad, esa multiforme gracia. Él tiene la forma de presentarse a veces como el Padre amoroso que una persona necesita, y también a veces se presenta como el juez justo, se presenta, como el león, como el cordero, y se presenta conforme a la necesidad que la iglesia está viviendo o que la situación lo amerita. Y lo que él les dice a ellos, dice, yo soy el primero y el postrero. Esa es la forma en que Jesús se presenta. Lo que nos habla de la divinidad de Jesús. Está hablando de su divinidad. El primero y el postrero, quiere decir, no hay nadie ni antes ni nadie después. Eso lo usó Jesús en el capítulo anterior para presentarse. No hay nadie ni antes ni después. Es decir, está hablando de la divinidad de Jesús, que fue una de las doctrinas que el apóstol Juan defendió mucho. En ese tiempo había gente que decía que Jesús no era divino, que solo era un hombre, y hay otros que decían que era totalmente divino, que no había sido hombre, o que había sido hombre y no había sido divino. O sea, no podían entender muchas filosofías y doctrinas esta dualidad de naturalezas del Señor Jesús. Por eso en las cartas de Juan, Juan siempre dice, el que no reconoce que Jesús o que el Hijo de Dios nació en carne, este es anticristo, este tiene esta tendencia equivocada. Entonces, él está hablando, el Señor Jesús se introduce con su divinidad. Primero eso, es decir, no hay nadie ni antes ni después de mí. Por eso se presenta como el primero y el postrero. No hay nada ni en medio, ni afuera, ni delante, ni nada. Es la absoluta divinidad del Señor Jesucristo.
La segunda cosa con la que él se presenta está hablando de la victoria que Jesús tuvo en la cruz sobre la muerte. En la tumba, él venció a la muerte porque dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El que estuvo muerto y vivió, lo que está diciendo es, yo soy el que venció a la muerte. Y nosotros tenemos que entender que los seres humanos, todos le tenemos miedo a algo, ¿no? De hecho, eh, psicólogos se han dado la tarea de poder nombrar los miedos con la palabra fobia, ¿no? Si usted le tiene miedo a las arañas, eso se llama aracnofobia, es decir, tiene miedo a las arañas. Tiene un nombre si usted le da miedo la altura, le tiene miedo, si tiene miedo a las serpientes, tiene un nombre eso, al fuego, a esto, al otro, aquí, allá. Todos los miedos posibles, a ser atropellado, a morir ahogado, todo tiene un nombre que le da la gente para describir cuál es tu miedo. Yo no sé a qué usted le tiene miedo, todos le tenemos miedo a algo. Hay personas que son muy valientes, muy valientes, que no le tienen miedo a casi nada, no temen nada, pero cuando ven a un cucaracho volar, salen corriendo despavoridos como si hubieran visto, no sé. Y hay personas que tienen miedo a una cosa, hay personas que tienen miedo a otra, pero básicamente el resumen del miedo es el miedo a la muerte, a perder la vida, con eso a lo que yo le tengo miedo. Si le tengo miedo a las alturas, mi miedo básicamente es morir cayendo de una altura. Si yo le tengo miedo a las arañas, básicamente mi miedo es morir a ser picado por una araña venenosa. Si yo le tengo miedo al fuego, es porque tengo miedo de morir quemado. Básicamente el resumen de todos los miedos es la muerte. Yo tener miedo a morir de cierta forma en la que no me gustaría morir. Esta es la forma en que le tengo miedo a enfrentarme a la muerte. Entonces, básicamente el hombre, su mayor temor va a ser la muerte. Es como que lo que no se puede solucionar. Y el Señor Jesús le dice a la iglesia, porque si usted leyó con atención lo que estábamos viendo, la redacción que Jesús hace de la carta, le está hablando de que van a pasar por pruebas y pruebas difíciles, que Satanás estaba teniendo ciertos permisos y eso lo vamos a analizar más adelante. Pero lo que está diciendo él es básicamente, yo soy el que venció a la muerte. Yo soy el que venció la muerte. A lo que tú más miedo le tienes, yo lo he vencido. Empieza con esta introducción que pareciera darnos un poco de paz, sabiendo que Él es el que tiene el control aún sobre la misma muerte, que la venció, que la derrotó, que Él tiene las llaves, dice la Biblia, de la muerte. Él tiene la autoridad y el poder sobre la muerte. Y si Cristo está en mi vida, el mayor temor que pueda haber está vencido. Yo debo de permitir que esa paz me infunda el Señor de saber que Él ya venció a la muerte. A lo que yo más miedo le tengo, Él ya lo venció. Esta es la forma en la que Él se presenta, con de estas dos formas, el primero y el postrero, es decir, demostrando su divinidad, y la otra es hablando de su victoria sobre la muerte. Él se está presentando así ante la iglesia de Esmirna. Ahora vamos a analizar el punto número 2, que vamos a ver el versículo 9, el análisis. Ya vimos la presentación de Jesús a la iglesia, ahora vamos a ver el análisis que el Señor Jesús le hace a la iglesia de Esmirna en el versículo número 9. Como dijimos, siempre va a empezar con la frase, yo conozco tus obras, es decir, yo sé lo que tú haces. Y dice el versículo 9, yo conozco tus obras, y viene ahora sí el análisis, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a ver este análisis. Lo primero es, yo reconozco tu tribulación, yo conozco tus obras y tu tribulación. La tribulación es un tiempo de prueba, de lucha, de escasez, de enfermedad y a veces hasta de muerte. La iglesia de Cristo siempre ha padecido ciertas persecuciones, ciertas luchas, ciertos problemas alrededor de la historia, a través de la historia, a través del tiempo. La iglesia de Dios siempre ha pasado tribulaciones. Y todos, no hay ningún cristiano que realmente sea cristiano que no pase en algún momento por un tiempo de tribulación o de prueba. Siempre están y siempre van a estar.
Y el Señor Jesús jamás dijo que no existiría este tiempo. Los cristianos que les gusta vivir en una pequeño frasco de cristal donde el Señor Jesús lo está cuidando que nada le pase, perdón, son cristianos que viven fuera de la realidad y que obviamente nunca han leído la Biblia, porque el Señor Jesús les dijo claramente a la iglesia, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y él dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. Mira lo que le están haciendo si a mí me están haciendo esto, ustedes también los van a perseguir. Ustedes van también. Él siempre fue muy claro porque él es la verdad. No engañó a nadie. Y lamentablemente a veces la gente, los pastores o los evangelistas, algunos evangelistas, lo que quieren con tal de ganar gente es que ofrecen un evangelio utópico y real que no existe, donde nada te va a pasar. Pero el Señor Jesús nunca habló de eso. Dijo, si el grano de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. Y ya cuando aparece la palabra morir, quiere decir que tengo que dejar de ser lo que soy para convertirme en otra cosa diferente y llevar resultados. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, no hay engaño. El Señor Jesús dijo que el cristianismo, el seguidor de él, va a tener tiempos complicados y difíciles. Ahora, cuando estamos hablando de Esmirna, estamos hablando de una ciudad que los cristianos de esa ciudad han sido muy perseguidos a través de la historia. En el año 300 se levantó una persecución contra los cristianos ahí. Ahí murió un famoso obispo de la iglesia que era Policarpo, que según la tradición histórica dice que Policarpo fue uno de los discípulos del apóstol Juan y se benefició mucho de la enseñanza de algunos de los apóstoles que vieron a Cristo en persona. Fue como una segunda generación, ¿no? Así como Timoteo y todos los discípulos que tuvo el apóstol Pablo. Juan y otros apóstoles también tuvieron una segunda generación de discípulos que aprendieron. Y Policarpo murió ahí, murió atormentado, murió ejecutado, y a través de la historia, Esmirna ha sido testigo en varios tiempos de persecuciones y de tribulación. La iglesia cristiana en Esmirna ha sufrido muchísimo. En el año 1402, en el año 1922, hubo varias persecuciones de los cristianos bajo varias circunstancias. Fue una iglesia, a través de la historia, ha sido una iglesia tribulada, una iglesia perseguida, una iglesia complicada. Entonces, lo primero dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, es decir, yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que tú estás pasando. Y saben, es difícil a veces sentir que Dios está con nosotros cuando estamos en medio de la tribulación. Básicamente, a veces pensamos que Dios nos ha abandonado, que nos ha dejado, que ya nos desechó, que ya nos aventó, porque como no vemos la claridad de la luz en medio de las tinieblas, pues pensamos que el Señor Jesús ya nos abandonó, ¿no? O lo que sea, pero dice la Biblia, yo conozco tu tribulación, yo sé. Yo escuché una vez que un pastor hablaba de un tiempo de tribulación que había vivido y me dio risa cuando yo lo escuché porque realmente así nos sentimos, ¿no? Él decía, un hombre le dijo, ¿cómo se siente, pastor? Dijo, no, pues estoy en lucha, estoy en tribulación, estoy pasando por muchos problemas. Yo sé, dice, que Dios me puso aquí. Yo sé que Dios permitió que yo estuviera en este tiempo de luchas y de pruebas. Él fue el que me puso en este lugar. Lo que yo estoy pensando es que quizás ya se le olvidó que me dejó aquí, porque ya ha pasado tanto tiempo que yo quisiera ver ya la luz del día. Pero no, Dios está en control de toda la situación cuando tenemos un tiempo de tribulación y de prueba. Él dice, yo conozco tu tribulación, yo sé lo que estás pasando y sé lo que vas a pasar. Él está al pendiente de nosotros, aunque pareciera que no. Tenemos a los apóstoles que se están asustando porque viene una tormenta y el Señor Jesús está dormido, parece que está ausente, parece que no reacciona. Y los hombres que están ahí, que son hombres de mar, como Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, son pescadores. Ellos saben que cuando hay una tormenta peligrosa, ellos saben que hay peligro y ellos van y despiertan al Señor, Señor, vamos a morir, pero parece que Jesús está ausente, pero Él está en la barca
y está en control de las cosas, aunque pareciera que no está, siempre lo va a estar. Así que si usted está pasando por un tiempo de tribulaciones, de pruebas, de conflicto, no tenga ni la menor duda de que el Señor Jesús está al pendiente. Solo que tenemos que tener un cuidado, ¿eh? Ahora que lo estoy mencionando, quiero decir que suele suceder que a veces confundimos las luchas con el resultado de un pecado o de una mala decisión. Esas no son tribulaciones, son consecuencias de una decisión. Una tribulación es cuando tú estás buscando a Dios, estás avanzando y el diablo te quiere detener o quiere ver una purificación de la iglesia o un crecimiento espiritual. No tiene nada que ver con pecado ni con malas decisiones. A veces yo soy un muy mal administrador, gasto más de lo que gano y de repente hay escasez en mi casa y no es porque esté pasando tribulaciones, es porque yo he tomado malas decisiones administrativas. O a veces hice algo que está mal, si usted roba, pues lo van a echar a la cárcel y no puede llamar a eso tribulación. Se le llama tribulación cuando lo encierran por predicar. No nos confundamos. La iglesia de Mirna está viviendo tribulación, no una consecuencia de un pecado. Nosotros no tenemos autoridad para juzgar qué es lo que está viviendo una persona, a menos de que sea evidente y que el Señor Jesús haya evidenciado que lo que está viviendo es porque está en adulterio, porque ha caído en fornicación, porque es ladrón, qué sé yo, a menos de que el pecado sea evidente, nosotros no tenemos la autoridad para juzgar si alguien está pasando por un tiempo de tribulación o por la consecuencia de un pecado. Si no, tenemos que tener cuidado con eso, porque después nos convertimos como los amigos de Job que acusaban a Job de pecado grave y delicado. Es que nadie que esté viviendo esto es porque sí, o sea, tú debiste haber hecho algo muy horrible, muy tremendo. Y realmente ellos no sabían lo que estaba viviendo Job y la razón por la que está viviendo. Es que si no sabemos, no nos metamos en detalles. Pero dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Y ahorita vamos a regresar a la parte de la tribulación porque aún la prueba y la lucha, la tentación tienen sus reglas, pero lo vamos a sacar un poquito más adelante. Vamos a hacer una pausa con respecto a la tribulación, porque eso había generado cierta escasez. La iglesia de Esmirna es una iglesia que no tiene abundancia, que no tiene recursos. Es una iglesia que pareciera que es pobre, es una iglesia, ellos mismos se autoconsideraban pobres. Dice, yo conozco tu pobreza, es decir, yo sé lo que no tienes. Sé la escasez por la que estás pasando, sé que no tienes los recursos que tú desearías tener. A diferencia de la Odisea, que sí, cuando llegamos a esa parte, pues ellos sí tenían un montón de cosas, tenían una economía muy estable y tenían una abundancia, pero los conceptos de Cristo son bien diferentes. A Esmirna le dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Y el concepto de Jesús, él sabe lo que tenemos y lo que no tenemos. Sabía que Esmirna no tenía un centavo en la bolsa, pero sabía que el trabajo, las obras y el esfuerzo de ellos para salir de las pruebas le estaba haciendo rico en el reino de los cielos. Es que usted debe de entender que si usted se esfuerza y trabaja aquí en esta vida, usted va a tener una cierta abundancia, va a tener cosas, va a tener una casa, va a tener carros, va a tener dinero en el banco, qué sé yo. De la misma forma es que uno empieza a hacerse rico en el cielo. Y Jesús decía, mira, haz tesoros en el cielo donde el ladrón no va a entrar, ni la polilla, ni el orín va a corromper el dinero. Haz tesoros en el cielo. Y se hace de la misma forma, pero trabajando para Dios, esforzándonos para Dios, dándole a Dios. Y en el concepto del Señor Jesús, él estaba viendo su cuenta bancaria de la tierra y se estaba viendo su cuenta bancaria del cielo y dice, tú eres rico, aunque la gente en la tierra piensen que no tienes nada, tú tienes mucho más que ellos. Hay una frase que yo escuché hace mucho tiempo y la hice mía. Hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero y no tienen nada más que dar, ni nada más que ofrecer. Y la Biblia dice que el concepto de Cristo es, tú eres rico, tú tienes acá cosas que has logrado, que te están esperando cuando vengas. Es tu fondo de ahorro para el retiro, para la eternidad. Por eso es importante que usted entienda que Dios nos llamó a ser obreros.
y Dios tiene, si los patrones de esta tierra tienen cuidado de sus obreros, ¿cuánto más? ¿Cuánto más el Señor Jesús va a tener cuidado de sus obreros? Él va a tener cuidado de aquellos que trabajan para Él. Si aquí los patrones se esfuerzan en darte, bueno, muchos no se esfuerzan, pero por ley se lo tienen que dar. Le tienen que dar un seguro médico, le tienen que dar esto, una prestación, una vacación, qué sé yo. El Señor Jesús es el patrón que mejor paga y lo mejor lo deja para el final, para la eternidad. Yo he visto en mi vida que el Señor Jesús nunca se ha quedado con nada, siempre nos ha bendecido aquí. A veces no hemos tenido los recursos que uno desearía tener, pero nunca nos ha faltado nada. Pero me queda claro que lo mejor está por venir, que lo mejor, después de trabajar todo el tiempo que nos permita en su obra, en el cielo hay algo esperándonos. Y si usted lo cree, usted se va a esforzar por él. Hay personas a las que uno prácticamente les tiene que rogar, hermano, nos ayuda con la limpieza de la iglesia. Hermano, nos ayuda a predicar, nos ayuda a dirigir, nos ayuda con los niños y pareciera que le está pidiendo uno que escalar al Everest. Y es bien difícil, esta siempre ha sido una necesidad. El Señor Jesús dijo, orad porque el campo es mucho, la mies es grande y los obreros son pocos. Siempre ha sido un problema. Pero los que se atreven a trabajar para Él, a los que se esfuerzan en salir adelante, en llegar hasta el final, hay algo esperándonos en el cielo. ¿Usted tiene algo en el cielo esperándolo? Es hora de trabajar, es hora de esforzarnos, es hora de dar más. Lo otro es una doctrina que pareciera que es nueva, pero no es nueva. Lo vimos cuando estudiamos Gálatas. Antes de estudiar este estudio de los mensajes de las iglesias, estudiamos Gálatas y Gálatas es una clara declaración de guerra del apóstol Pablo al judaísmo infiltrado en el cristianismo. Es una declaración de guerra donde él está diciendo, hey, esto no fue algo que Dios nos esté pidiendo a nosotros, a la iglesia de Cristo, eso es para los judíos, este es el pacto ahí, porque ahora pareciera que los cristianos han sido absorbidos por el romanticismo judío y hay personas que quieren vivir ese judaísmo, que se quieren circuncidar, que quieren guardar las fiestas, que se jactan mucho de que guardan los preceptos, los 600 y feria de preceptos que hay, y un montón de cosas que realmente no es cierto. Ya hemos estudiado eso, y como vimos, no hay nada nuevo bajo el sol. Eh, Fíjense lo que dice ahí, el versículo mismo que estamos hablando y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué el Señor Jesús está diciendo esto? Porque ya estaba eso. Juan está luchando contra eso, Pablo está luchando contra eso, Pedro está luchando contra eso, porque fue una doctrina que no nació del corazón del Señor, no nació del corazón del Señor. Esto tiene tiempo y si ustedes se fijan, hay un versículo en Hechos. Ahorita le digo, donde están hablando en el capítulo 15 de Hechos. Déjenme le leo este pasaje, pues si usted lo tiene, hay un concilio en Jerusalén porque los gentiles, es decir, los no judíos, se empiezan a convertir. Y ahora había la disputa de que si debían de hacerse judíos para poder ser salvos. Y Pablo decía, no, 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 no. Si la sangre de Cristo la salvación costó la misma sangre que para mí, que para un judío, para uno que no es judío. Entonces, ellos mandan una carta muy interesante. Dice en el capítulo número 15 de Hechos, dice en el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Dos puntos. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, entre Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden,
os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo y elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. No fue una cuestión de la iglesia de los apóstoles. Dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. ¿Dónde nació esta doctrina? No fue de los apóstoles, porque dicen, unos salieron de nosotros y nosotros no les dimos orden de que enseñaran esto. O sea, no viene de la doctrina de Jesús y los apóstoles. Salió de ahí, de un grupo de gente, mayormente eran fariseos, que decidieron ir a predicar detrás de donde iba Pablo y detrás de donde iban todos, que los que se convertían tenían que guardar la ley, tenían que circuncidarse, tenían que hacer todo esto y hacerse judíos básicamente para poder ser salvos. Y ellos escriben esta carta que está en el capítulo 15 donde dicen, le ha parecido bien al Espíritu Santo. Y de repente hay gente que dice, no, eso fue de los apóstoles. No, si usted, el día que a usted le pongan un enfermo para que su sombra pase y se levante al pasar la sombra suya, voy a entender que usted está más lleno o igual de lleno que Pedro del Espíritu Santo. Porque la gente que critica esto, dice Pablo, está inflada de la mente, está envanecida, está enseñando cosas que no sabe y que no entiende. Entonces, el judaísmo dentro de la iglesia cristiana no es necesario y no es algo que desde el principio se pidiera a la iglesia de Dios. Los primeros gentiles o no judíos que fueron bautizados por el Espíritu Santo no habían sido bautizados en agua, no habían sido circuncidados, no habían sido nada. El Espíritu Santo llegó y los bautizó. Por eso dice aquí, el Señor Jesús llega después, en el año 95, que está escribiendo esta carta, diciendo que conoce a la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, que ya había un grupo de personas ahí que decían que eran mejores que los otros porque ellos se habían hecho judíos y no eran judíos, simplemente habían adoptado ese frenesí y empezaron ellos a actuar igual y creyeron que porque se circuncidaron y todo esto y creían que eran mejor que los demás. Pero ya está el Señor Jesús controlando esa doctrina, reprendiéndola. Si usted es cristiano, si usted ha aceptado a Cristo en su corazón, usted tiene que esforzarse en agradar a Cristo, pero no tiene que adoptar ni las raíces, ni las formas, ni nada de eso, de las fiestas, que el Sukkot y que esto y que el otro, y que aquí, que allá. Eso no es para nosotros, es un pacto hecho para el pueblo de Israel. Es con ellos y con nosotros tiene este pacto. Así que si usted trae esa tendencia, pues entienda que la Biblia golpea mucho esa doctrina. El cristianismo en los gentiles, yo estoy orgulloso de ser mexicano, estoy orgulloso de ser cristiano, estoy orgulloso de tener a Cristo en mi corazón, admiro y oro por el pueblo de Dios, pero sé lo que yo soy y lo que no soy. Y no aspiro a ser otra cosa más que Cristo esté en mi vida, ser un ciudadano del cielo. Eso es lo que más cuenta, es lo que más vale. Así que usted no tiene por qué andarse frustrando de que tenga que usar su kipá aquí, su gorrito y dejar sus caireles. No, no tiene que hacer eso. Así que vamos avanzando porque se nos está acabando el tiempo. Dentro del análisis, ahora vienen las recomendaciones que están en el versículo número 10. Recomendaciones y advertencias. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. El Señor Jesús está avisándole a la iglesia que va a padecer ciertas cosas difíciles. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. El Señor Jesús le está anunciando a la iglesia que va a pasar por un tiempo de tribulación y de conflictos, de cárcel, de cosas complicadas. Y que Satanás estaba detrás de todo eso. Vemos a Satanás interactuando mucho de esta forma. El Señor Jesús le revela a Pedro, Satanás te pidió para zarandearte y yo he orado para que no te falte la fe. Siempre vemos esto. Y mucha gente puede decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios se lo permite? Y
Yo he estado en tiempos de iglesia donde se vienen tribulaciones, se vienen pruebas y se viene una sacudidera. Y la Biblia nos enseña que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos. De repente cuando se zarandea y se avienta el trigo y todo esto, permanece el fruto, lo demás está bofo, está suelto, la cizaña parece que tiene trigo, pero no tiene sustancia, está todo inflado, pero no tiene el fruto, la semilla. Y eso lo prueba la situación, las circunstancias. El fuego prueba lo verdadero. Y siempre a veces van a venir situaciones en las iglesias donde se va a una parte de la iglesia, se va a otra parte de la iglesia o se va a esto porque tiene que probarse. Tiene que probarse quién debe estar ahí, quién no debe estar ahí, qué situaciones deben de permanecer, quién no. Las pruebas, las luchas lo prueban todo. Y dice la Biblia, no temas en nada lo que vas a padecer. Dicen que hay 365 versículos en la Biblia donde Dios nos dice no temas. Es decir, que si usted agarra uno por día, va a tener un texto cada día donde Dios le va a decir, no tengas miedo de lo que vais a padecer hoy, no tengas miedo de lo que vas a vivir hoy. Como que el Señor Jesús tuvo mucho el cuidado de dejarnos el cuidado de decir, no tengas miedo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Entonces, realmente uno debe entender que las tentaciones, las luchas, las pruebas, las dificultades siempre son determinadas por Dios hasta dónde se va a llegar. Él dice 10 días. Eso es lo que se estableció. 10 días es lo que Jesús estableció. Tal como Dios con Job le dijo a Satanás, hasta aquí vas a llegar. Y siempre le marcó una línea. Hasta aquí vas a llegar. Y Satanás la tiene que obedecer. Entonces, siempre tenemos que recordar que nunca vamos a ser probados más de lo que podemos resistir. Es una promesa bíblica. Que junto con una tentación, una prueba, una lucha, siempre hay una salida. Siempre va a haber la forma de poder vencer. De manera que todo esto aplica con la iglesia y aparece la recomendación del Señor Jesucristo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este es otro regalito para mis hermanos que creen que la salvación no se pierde, porque somos predestinados. ¿Para qué Jesús me diría, sé fiel hasta la muerte si no depende de mí? La salvación, dicen ellos, es porque Dios te la quiso dar. Sí, nosotros no merecemos la salvación y no hicimos nada para ganarla. Él nos la dio. Pero mi responsabilidad está reflejada en lo que Jesús está diciendo aquí. Es el autor de la salvación el que está diciendo, sé fiel hasta la muerte. Y si no soy, porque una persona fiel es una persona que se mantiene a su compromiso hasta el final con él, porque usted le entregó a Cristo su corazón. Usted le dijo, Jesús, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Yo me arrepiento de mis pecados. Usted tiene que ser fiel a esa promesa y Jesús va a mantener la suya. Tiene que usted mantenerse fiel. Mantenerse fiel es mantenerse dentro de la salvación. Es que ¿cuánto te costó a ti la salvación? No me costó nada la salvación, le costó a Cristo. De la misma forma que a los ángeles no les costó el cielo donde estaban viviendo, ni a Adán ni a Eva les costó el paraíso donde estaban viviendo. Y adivinen qué, lo perdieron. Los ángeles que fallaron, desobedecieron, fueron echados del cielo. Perdieron el cielo donde usted y yo queremos llegar. Estando allá, perdieron esa salvación y fueron echados fuera del cielo. Adán y Eva no hicieron nada para ganarse el paraíso, se los dio Dios. Pero fue la fidelidad lo que no les permitió quedarse dentro de ese regalo. Lo mismo que la salvación. A Cristo le costó y estamos disfrutándola ahora, pero es tu trabajo y el mío permanecer fieles para seguir dentro de esa salvación y no seamos echados, porque Él dice, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo te voy a dar la corona de la vida. Y si no soy fiel hasta la muerte, porque yo he visto mucha gente que empieza y no termina. Como quiera, cada carta va a refutar esa doctrina del salvo siempre salvo y de los predestinados y que no importa qué haga usted, si usted es salvo, siempre va a ser salvo. Pues entonces no sé para qué Jesús me recomendaría. Si él fue el que le costó la salvación, sé fiel hasta la muerte. Y termina diciendo de la siguiente forma, y con esto terminamos. El que tiene oído, ya abre la cámara y no tan solo está viendo a Esmirna, sino está viendo a usted y a mí.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Otra vez, ¿por qué el que venciere? Que hay muchos que no vencen. No sufrirá daño en la segunda muerte. ¿A qué se refiere con la segunda muerte? Pues se refiere a la etapa de la muerte eterna, que es el infierno. Nosotros morimos aquí cuando nuestro último aliento sale y este cuerpo se muere. Y al enfrentarnos al libro de la vida, dice, esta es la muerte segunda. No es que en ese momento vaya a morir, sino que es un eterno morir. Es un eterno morir. Por eso dice la Biblia que el gusano no nunca muere, porque es como si uno estuviera muriendo. Cuando alguien se muere, el cuerpo empieza a entrar en una putrefacción y los gusanos empiezan a comerse la carne y todo eso. Dice que el fuego no se apaga, que el gusano nunca muere y eso es una eterna muerte, una muerte por la eternidad. Dice, el que venciere no va a sufrir daño en la segunda muerte. Esta es la advertencia a la iglesia de Esmirna. No sé si usted esté viviendo por un tiempo de lucha o tribulación, pero siga adelante, sea fiel hasta la muerte. Lo más difícil que puede pasar a nuestras vidas, pues que llegue ese día en que dejemos este mundo, pero si tenemos a Cristo en nuestras vidas, la muerte es convertida en victoria y nosotros estaremos viviendo por la eternidad con Él. Eso es lo que Dios le habla a la iglesia. Por favor, si usted tiene alguna duda o algo de alguna forma, háganos saber de alguna manera. Pero vamos a orar unos momentos para ponernos en manos de Dios. Padre, gracias te damos por el mensaje a la iglesia de Esmirna y por el mensaje que nos das a nosotros. Ayúdanos a trabajar, a esforzarnos, a ser fieles y a buscar ser lo que debemos de ser. Tú eres el que venciste la muerte. Le dijiste a la iglesia, yo vencí a la muerte. No tengan miedo de ella, no tengan miedo de estas cosas porque yo la vencí. Y nosotros creemos firmemente que estás en nuestras vidas y también nos has dado esa victoria junto contigo. Ponemos en tus manos esta palabra y te pido que pueda haber dado un poco de claridad a alguien que estaba pasando por alguna duda o alguna situación. Tú eres el que nos lleva de victoria en victoria, Señor. Apartados de ti, nada podemos hacer. Danos la fuerza para mantenernos fieles hasta el final. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.